Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de nuestro canal de podcast del curso de composición escrita de discursos argumentativos. Hoy tenemos el placer de exponer dos textos muy importantes para la composición de ese ensayo que ya se viene desarrollando desde hace varios días. Los textos son el capítulo 8 y 9 del libro de las claves de la argumentación y también trabajaremos falacias argumentativas. Tenemos invitados muy especiales como lo son mi compañera Lidia Stephanie Toledo, Dani Caterini Ortiz, Luisa Fernanda Lozada, Wilson Esteban Forero, Jonathan Fabián Tovar y quien les habla, Gabriela Torres. Sin más preámbulo, le doy paso a mi compañero Wilson para que nos explique un poco sobre los puntos principales del ensayo. Adelante, compañero. Muchas gracias, Gabriela. Y para todos nuestros queridos oyentes, un cordial saludo. Hablemos de los puntos principales de un ensayo. Para esto, supongamos que hemos llegado a una conclusión la cual pensamos que podemos defender adecuadamente. Ahora, necesitamos organizar nuestro ensayo de tal manera que tratemos todo lo que necesita ser tratado. Y de este modo, podemos presentar nuestro argumento de la manera más eficaz. Muchas gracias, Wilson, por introducirnos un poco más a lo que se va a tratar de desarrollar en este podcast. Ahora sería tan amable de ampliarnos el concepto del problema en este mismo ensayo, por favor. Para poder explicar el problema de un ensayo, debemos comenzar presentando la pregunta que queremos responder. Luego de eso, explicarla. Explicar como por ejemplo, por qué es tan importante o qué es lo que depende de la respuesta. Muchas gracias por su aporte, compañero, pero ¿ahora nos puede decir en qué consiste explicar el problema de un ensayo? Para poder explicarles en qué consiste explicar el problema, planteémonos en la siguiente situación. Supongamos que estamos formulando una propuesta para acciones o para medidas políticas futuras, como el programa de vales. Comencemos mostrando que en la actualidad tenemos un problema. ¿Por qué otros deberían compartir sus preocupaciones o deberían estar interesados en nuestras ideas de cambio? ¿Qué nos condujo a interesarnos por la cuestión? Siempre consideremos nuestra audiencia. Si estamos escribiendo para un periódico o para exponerlo en público, nuestra audiencia puede no ser consciente de la cuestión o de la gravedad del problema. Nuestra tarea es hacer que tomen conciencia de ello. Volver a plantear el problema puede ser útil, aun cuando ya se ha conocido el tema del cual estamos tratando. Contribuyamos a ubicar nuestra propuesta. ¿Qué problema estamos tratando de resolver? Esto puede ayudar a recordarles a quienes son conscientes del problema, pero que posiblemente no habían considerado su importancia. Para justificar nuestro interés por una pregunta o cuestión particular, puede que necesitemos apelar a valores o pautas compartidas. A veces, estas pautas son simples e incontrovertidas. Si nosotros tenemos una propuesta acerca de la seguridad del tráfico, probablemente encontraremos que nuestros objetivos son obvios y no controvertidos. A nadie le gustan los accidentes de tráfico, ¿verdad? Otros argumentos pueden apelar a pautas compartidas por un grupo específico, tales como los códigos de éticas profesionales o a pautas institucionales, tales como las pautas sobre la conducta de los estudiantes que aprueba una escuela o las pautas que pueden apelar a la Constitución y a nuestros ideales políticos compartidos, como la libertad y la equidad. También pueden apelar a nuestros valores morales compartidos. Jonathan, ¿sería tan amable de explicarnos en qué consiste formular una propuesta en el ensayo? Escribir el ensayo. Tomar conciencia. Recordar que un ensayo
va paso por paso. Debemos haber prestado atención a los anteriores pasos que han mostrado. Debemos, por ejemplo, usar un lenguaje concreto, específico, definitivo, etc. Porque si iniciamos desde aquí, desde escribir el ensayo, nos va a quedar mal el ensayo. No vamos a tener la suficiente fortaleza ni armas para desarrollar nuestro ensayo de una mejor manera. Además, hay que seguir un esquema. El esquema es aquella hoja de papel en que hacíamos un borrador. Entonces creamos el ensayo, pero en un borrador analizamos, escribimos todo lo que sea necesario para cuando comencemos a plasmarlo en una hoja o en un Word, que ya sea el original, el que se va a enviar, el que se va a mostrar, entonces quede bien, quede mejor. Entonces, al iniciar el trabajo formal, siga su esquema y escribir lo que le parece, que es su ensayo, lo que le parece. Acuérdense que si ven que su ensayo no tiene una buena estructura, o sea que usted no lo nota que ese así quiero que quede, si no nota eso, entonces deténgase, revise su esquema de nuevo e inicie todo de nuevo. Muchas gracias por ampliarnos ese concepto. Ahora sería tan amable de explicarnos cómo se desarrollan los argumentos de un modo más completo. Desarrolle sus argumentos de un modo completo. Planificar es importante. Recuerden planificar, mermar, analizar todo lo que se va a colocar en su argumento. Además, su trabajo tiene límites. No hay que tomar más temas que no se puedan manejar después, ya que un argumento bien desarrollado es mejor que 3 solo embozados. Usar solo 1 o 2 de sus mejores argumentos podría funcionar, pero sí, acuérdese, lo que va a argumentar es un tema muy complejo. Debe mostrar y argumentar minuciosamente acerca de causas y efectos. Esto lo puede hacer mediante ejemplos, argumentando. Asegúrese de tener un número suficiente de ejemplos. Estos ejemplos ayudan al lector a guiarse, a entender y que su ensayo se vea más rebosado de conocimiento. Muchas gracias. Pues todos sabemos que realizar un ensayo no simplemente es escribir y escribir. Así que ahora nuestra compañera Luisa nos explicará en qué consiste examinar las objeciones. Adelante. Es importante desarrollar nuestros propios argumentos de una manera cuidadosa y completa, pero también es importante desarrollar los argumentos de apoyo, aunque no a profundidad. Pero sí es indispensable considerar las objeciones de nuestro argumento principal para poder reforzarlo. Y a la hora de la revisión de nuestro ensayo por parte del lector, tener propuestas que satisfagan sus preguntas. Después de esa explicación me surgió una duda, compañera. ¿Podría ampliar un poco más el concepto de cuando se refieren a que se examinen las alternativas? Esto consiste en que los argumentos que planteamos dentro de un ensayo pueda que como escritores sea claro, pero para los lectores no tenga coherencia. Por eso es importante no solo dar relucir un punto de vista, sino diversidad desde diferentes puntos de vista en cuanto a autores. Otro punto importante es dejar reposar nuestro ensayo por lo menos 2 días y volverlo a retomar para darnos cuenta de la lucidez de nuestro escrito, teniendo en cuenta que la claridad es tan importante para usted como lo es para sus lectores. Luisa, pues sabemos que debemos que examinar las objeciones, ¿no? Pero
También se deben que examinar las alternativas. ¿Podría ampliarnos ese concepto? Por ejemplo, tenemos un problema. Las piscinas en la ciudad de Charlotte están masificadas, sobre todo los fines de semana. Por lo tanto, Charlotte debería ampliar sus piscinas. Encontraremos diversas propuestas a este problema, como quizás el horario de apertura de las piscinas debería ser más amplio, de manera que las personas pudieran distribuirse mejor durante un periodo mayor de tiempo. O quizás las horas de apertura con luz diurna se deberían publicitar de manera más efectiva. O quizás debería ampliarse las horas de apertura de la piscina. Teniendo en cuenta estas propuestas, debe mostrar que la suya es mejor que cualquiera de estas alternativas. En esto consiste examinar las alternativas. Muchas gracias por la contribución a este podcast, compañera. Pero ahora, Jonathan, ¿cómo podemos escribir un ensayo? Formula una propuesta. Entonces, cuando formulamos una propuesta, hay que ser específico con lo que vamos a formular. Por ejemplo, todos deberíamos tomar un desayuno. Aquí en este ejemplo estamos formando una propuesta de que deberíamos tomar un desayuno. Esto es una respuesta simple, pero muy concreta. Por otro lado, si quiere argumentar algo importante, más largo, más complejo, debe explicar la idea básica y después ofrezca tantos detalles como le sea posible. Por ejemplo, nos vamos al modo matemático o empresarial. Entonces usted propone vender un perfume. Entonces usted debe argumentar el por qué ese perfume se vendería, por cuánto se vendería, cuánto ganaría. Entonces esa es la idea. O sea, la idea básica es que usted va a vender el perfume y ofrezca los detalles, o sea, cómo los va a vender, por cuánto los va a vender y cuánto se ganará. Al final puede colocar una clara conclusión a la controversia o a la idea principal tuya. Entonces, un ejemplo es en este ensayo diré que los argumentos son concluyentes o no son concluyentes. Entonces usted dice, este proceso, por lo menos lo de los perfumes de nuevo, este perfume sí es bueno llevarlo a la venta por tales y tales razones, ya antes mostradas en los ejemplos, en los detalles. Wilson, después de la participación tan importante de nuestros compañeros, usted podría explicarnos cómo formulamos una introducción breve. Para formular una introducción breve, veámoslo a través de ejemplos. Algunos estudiantes usan toda la primera página de su ensayo basado en argumentos de 4 páginas, simplemente para hacer una presentación del trabajo y a menudo de una manera muy general e irrelevante. Veamos este primer ejemplo. Durante siglos, los filósofos han discutido sobre la existencia de Dios. Vean esto no es nada nuevo para su profesor de filosofía. E incluso podría escribirlo alguien que ignora absolutamente todo lo que se expone. Mejor vaya al grano. Veamos este otro ejemplo. En este ensayo, arguiré que Dios existe. Entiendo, pero pues después de la introducción vienen los argumentos, ¿no? Así que podría exponernos un poco más sobre cómo se pueden explicar uno a uno. Para exponer sus argumentos de uno en uno, como regla general, exponga un argumento por párrafo. Incluir muchos puntos diversos en el mismo párrafo solo confunde al lector y hace perder aspectos importantes. Use su principal argumento para plantear sus párrafos. Suponga que intenta arguir sobre el sistema de vales sobre la base de que los niños, en este sistema, no establecerían amistades duraderas
o no se sentirían seguros en su entorno. Primero, exponga sus intenciones con claridad. Luego, puede utilizar el silogismo hipotético que ya hemos analizado. Veamos este ejemplo. Si creamos un programa de vales, las escuelas competirían por los estudiantes. Si las escuelas compiten entre sí por los estudiantes, entonces usarán publicidad y promociones para animar a los padres a buscar la mejor oferta, siempre de nuevo. Si los padres son animados siempre de nuevo a buscar la mejor oferta, entonces muchos padres mandarán a sus hijos de escuela en escuela. Si muchos padres mandan a sus hijos de escuela en escuela, muchos niños no harán amistades duraderas y no se sentirán seguros en su entorno. Por lo tanto, si creamos un programa de vales, muchos niños no harán amistades duraderas ni se sentirán seguros en su entorno. Hasta ahora las participaciones en el podcast van excelentes. Creo que todo va quedando muy claro con sus respectivos ejemplos. Pero Luisa, ¿en qué consiste claridad? Esto consiste en que si defiende una propuesta, no es suficiente mostrar que su propuesta resuelve un problema. Debe mostrar que su propuesta es mejor que las otras maneras posibles de resolver este problema. Bajo las circunstancias dadas, tiene que mostrar que las otras explicaciones son menos probables. Entiendo, Luisa, pero ¿cómo apoyamos las objeciones con argumentos? ¿Qué es examinar las objeciones? Es examinar posibles propuestas que las demás personas quieran rechazar. Cada vez que presentamos una propuesta, un proyecto, en este caso un ensayo, siempre debemos estar en la disposición de que no todas las veces van a ser aceptadas y que en ocasiones nos encontraremos con personas que no estarán de acuerdo con la propuesta. Otro punto importante en este tema es anticiparse a preguntas escépticas. ¿Qué son preguntas escépticas? Estas son las preguntas que no permiten que los argumentos de los demás me afecten al momento de plantear mi idea y teniendo en cuenta las posibles desventajas. Si podemos y tenemos las capacidades de decir las desventajas, las podemos sacar a colación y responderlas antes que las otras personas las analicen y nos las digan. También ser claro en las ventajas. Bueno, pues como pueden evidenciar, es un podcast con muchos temas, con mucho contenido. Son 2 capítulos del libro de las claves de la argumentación, donde son muy fructíferos para seguir el desarrollo del ensayo. Y para finalizarlo, les quiero decir que el día de mañana también van a encontrar un nuevo podcast, porque como les dije al inicio, vamos a encontrar 2 temas. El siguiente serán falacias argumentativas. Pues sin más preámbulo, le haré la última pregunta a mi compañero Wilson para así finalizarlo. Entonces, compañero, ¿cómo es no afirmar más de lo que se ha aprobado? No afirmar más de lo que ha probado es sencillamente terminar sin prejuicios. Veamos un corto ejemplo de esto. Arguí en este ensayo que hay al menos una buena razón para adoptar el programa de vales. Aunque hay algunas objeciones serias, parece posible modificar el sistema de vales para hacerles frente. Merece la pena intentarlo.